Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Lo vi fue hace 2 meses. Dice que lo mató el diablo. ¿Se fue con su consentimiento? Son las 10:43, estamos viendo un fragmento del tráiler de esta película Sin Señas Particulares, que bueno, ya le comentaba yo al inicio del programa, ha recorrido varios festivales y no nada más los ha recorrido, sino ha recibido extraordinarios reconocimientos de la crítica especializada. Por ejemplo, la sección Horizontes Latinos en el Festival de Cine de San Sebastián, premio del público en el Festival de Sundance, premio Gotham a la mejor película internacional que se otorga en Nueva York, a lo mejor del cine independiente, premio del público en el reciente Festival Internacional de Cine de Morelia. En fin, es una película que sin duda alguna pues ha dado mucho de qué hablar, y lo que le falta, ayer tuve la oportunidad de verla, ya le decía yo, es una de estas películas que incomodan, es una película dura, es una de esas películas que te hacen, pues sí, moverte constantemente, es algo que en realidad no quisieras saber, pero tienes que saber, ¿no? Es algo complejo, toda la cantidad de emociones que provoca esta película, pero al fin y al cabo es una de las misiones, creo yo, principales del cine, provocar sensaciones, y aquí Sin Señas Particulares pues lo logra y a manos llenas. Hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con Fernanda Valadez. Ella es la directora de este filme, y también con esta exquisita actriz que es Mercedes Hernández, quien protagoniza el filme y a quien yo les doy la bienvenida, pues con mucho reconocimiento primero y con mucho gusto después. ¿Cómo están? Mercedes, Fernanda, qué gusto platicar con ustedes el día de hoy. Hola, gracias por invitarnos. Al contrario, gracias por estar aquí. Fernanda, felicidades, en realidad, por todo lo obtenido con esta película, que no sé si tú tenías pensado obtener. Hola Javier, muchas gracias por el espacio. Pues la verdad es que no, todos los resultados de esta película han sido muy inesperados. Muchas cosas pensé después de ver la película, muy incómodo al final, ¿sabes? Me provocó ansiedad, me provocó muchas otras cosas, ¿no? Pero lo que realmente pensé es, mañana le voy a preguntar a Fernanda, ¿por qué ver una película así? Es más, no verla. ¿Por qué realizar una película como Sin Señas Particulares, Fernanda? Pues creo que llevamos más de 10 años en una oleada de violencia muy terrible, y para nosotros, para todo el equipo, era muy importante contar esta historia desde la perspectiva de un familiar, de una madre en específico, de un joven desaparecido, y ponernos en sus zapatos. Creo que en todo este contexto tan oscuro, los familiares de los desaparecidos, que se convierten en una especie de detectives, de activistas, y que han ido empujando cambios, es una mirada que queríamos tener desde la perspectiva no de las cifras, sino de la empatía. Resulta arriesgado hacer una película como esta, ¿no, Fernanda? O sea, también desde el punto de vista como realizadora cinematográfica, más allá de lo arriesgado que resulta mostrar esta parte de nuestra realidad como mexicanos, que es inevitable, y que además de inevitable es dolorosa, indignante. Creo que para todos es doloroso, y una de las reflexiones que tratábamos de hacer con esta película es que es muy difícil poder dividir la realidad en buenos y malos. No solo es difícil, sino es contraproducente. Y en esta historia, una de las cosas que queríamos hacer era partir de la premisa de que la violencia genera más violencia, y que tratar de pensar desde esa perspectiva es una posibilidad para entender y eventualmente todos como sociedad cambiar toda esta adversidad que vivimos. Mercedes, me imagino, bueno, a ti te hemos visto interpretando cualquier cantidad de personajes que tienen que ver con un contexto social, y además con una maestría que solo la preparación que tienes y que los años, la experiencia
que te ha dado se pueden hacer. Sin embargo, me imagino que este personaje debió de haber sido retador en ti o para ti en muchos aspectos. Si es así, ¿qué fue lo que más te retó este personaje de esta madre en búsqueda de su hijo desaparecido? Fue una oportunidad y fue un reto también, porque por primera vez tenía la oportunidad de seguir una historia de principio a fin, todas las peripecias que Magdalena tiene que ir sorteando, con una exposición frente a la cámara enorme, que pues es un privilegio muy grande. Por eso digo que fue una oportunidad y también un reto, porque siendo una mujer muy pequeña, Magdalena, con los pocos recursos económicos, sociales que tiene, debe desarrollar una tarea enorme. Entonces era como desde lo pequeño de Magdalena, hacer a una mujer tan poderosa como son todas las mujeres que incansablemente buscan a sus hijos, se vuelven activistas, como decía Fer, se vuelven líderes y se vuelven mucho más eficaces a veces que las propias autoridades para buscar y para encontrar a sus familiares. Entonces, por eso también era un reto, ¿no? Como desde lo pequeño hacer a alguien muy grande como Magdalena. Fer, cuando surgió la idea de llevar este tema tan complejo a la pantalla grande, ¿no se planteó la idea en un inicio de hacer un documental y no una película? Ayer a veces me daba la impresión, me perdía yo entre el dramatismo y lo oscuro de la película. De repente decía yo, ¿estoy viendo un documental o es una película? ¿No? Por eso me surgió esta pregunta, ¿no? Fíjate que muy en el inicio, te estoy hablando 2013, sí me pasó por la cabeza que podríamos hacer un documental, pero creo que la ficción lo que nos permite es tener una intimidad con los personajes de cosas que de otra manera no podríamos ver, como ponernos en los zapatos de aquellas personas que son víctimas de la violencia, pero también de aquellas personas que son perpetradores de la violencia. Y en esta cosa tan complicada, tratar de entender también su humanidad. Entonces creo que la ficción tiene una potencia increíble para hacer eso y finalmente fue la razón por la que pues este proyecto tenía que ser ficción, pero sí tratamos de tomar herramientas del documental. Cuando viajamos a la frontera, por ejemplo, fuimos a albergues para migrantes y Meche convivió con ellos. David, otro de los actores, un gran actor joven, también viajó con nosotros a la frontera. Entonces creo que esa cosa del documental con la que en algún momento coqueteamos, creo que fue una herramienta que nos permitió también filmar esta película. Oye, Fer, me llama mucho también la atención el lenguaje en la película, ¿no? Porque parece que es algo a propósito, ¿no? Es que no sé si llamarle lentitud, corrígeme si me equivoco, pero es una forma muy pausada de narrar esta historia, Fer. No es que la película sea lenta, sino hay una forma pausada de narrar esta historia. No sé si para darle más dramatismo era la intención. Pero, por ejemplo, también hay escenas muy largas, ¿no? La cámara detrás de los personajes, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, que me encantaría que me explicaras por qué decidiste hacerla tan larga. Esta escena donde uno de los protagonistas, no voy a revelar mucho, pero es deportado, va de regreso a México y lo va siguiendo la cámara desde atrás y va siguiendo todo este trayecto. Yo decía, ¿esto por qué lo hará Fer? ¿Es necesario? ¿Qué querías contar ahí? ¿Qué quieres retratar con este tipo de tomas que no es la única? Hay varias dentro de la película. Es que creo que para nosotras, del equipo que lo hicimos, de Astrid Romero, la guionista y productora, de Clara Becerril, la fotógrafa, era muy importante mantener la perspectiva emocional de los personajes. Y decidimos que la cámara iba a ver menos de lo que estaba sucediendo en realidad. Entonces, todos estos seguimientos que duran mucho, pero que en realidad nos muestran no tanto lo que está sucediendo en el paisaje, sino lo que experimenta el personaje. Entonces creo que ese es el motivo, Javier, de poder
sugerirle o pedirle al espectador que nos acompañe desde los zapatos de cada uno de los personajes. Y esto te lo digo a ti, Fer, pero creo que también fue una indicación para Mercedes a la hora de interpretar el personaje, porque el personaje también es como muy contenido, ¿no, Mercedes? O sea, la manera en cómo habla, en cómo se dirige, la manera en cómo mira, todo es como muy hacia adentro, la manera en cómo habla es muy susurrado, muy pausado, muy como que no queriendo decir las cosas, pero en realidad, no sé, hay una desesperación, lo que transmite es desesperación, esta manera de comunicar de la protagonista, ¿no? Sí, es una película de pocas palabras, pero de mucho significado. Y yo creo que ahí evidentemente es Fer, la persona que todo el tiempo supo guiarme y llevarme por el camino indicado. Digamos que yo proponía y muchas veces se iba ajustando en el camino. Por fortuna teníamos posibilidad de hacer varias tomas de la misma secuencia hasta que se llegaba a ajustar a lo que Fer quería, y cuando vi la película terminada entendí perfectamente pues todas las indicaciones que probablemente en el set entendí de manera intuitiva. Después, cuando las vi montadas, pues entendí racionalmente qué era lo que quería Fer y cómo es que funcionaba también lo que ella necesitaba, y espero haberlo hecho pues así como ella lo quería. Pues no sé si es como ella lo quería, pero lo hiciste muy bien. Y me da la impresión de que sí es como ella lo quería, si no seguramente te hubiera dado otra indicación. Oigan, tengo un par de minutos antes de la pausa comercial, y yo quisiera regresar y seguir conversando con ustedes, si me dan la oportunidad, Fer, Mercedes, de esta película Sin Señas Particulares, que pues bueno, está prácticamente en boca de todos, y lo que falta. ¿Me regalan un par de minutos más, Fer, Mercedes? ¿Sí? Claro. Estoy abriendo la conversación y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de hacerlo con estas dos mujeres por demás talentosas en su ramo, cada una. Fernanda Valadez es guionista, es directora, y la actriz Mercedes Hernández. Estamos hablando de Sin Señas Particulares, en donde Mercedes pues protagoniza la película, hace el personaje de Magdalena, esta mujer que con todo lo que tiene hace lo posible por encontrar a su hijo, quien ha desaparecido. Y pues bueno, Fernanda Valadez es la directora y la co-guionista de esta película. Muchísimas gracias de verdad por continuar con nosotros, Fernanda, Mercedes, les aprecio muchísimo el tiempo para seguir hablando de Sin Señas Particulares. Fer, te lo pregunto con todo respeto, porque de repente he escuchado comentarios de que este tipo de cine es cine que se hace más para los cineastas mexicanos, más para el gremio del cine mexicano, que para el público en general. ¿Qué piensas al respecto? ¿Es este tipo de cine que planteas en Sin Señas Particulares un cine de nicho, de autor? Mira, esa es buena pregunta, Javier, y definitivamente en México hay grandes cineastas que tienen muchísimo éxito en festivales, grandes exponentes del cine de autor, y tiene que ver con que también en México es difícil tener mucha exposición al público. Entonces creo que no es tanto que en México hagamos per se un cine de autor, sino que nuestras posibilidades de exposición muchas veces están más en los festivales internacionales que en los cines. Con Sin Señas Particulares la hicimos, la verdad es que por convicción, por pasión por el cine y por interés en el tema. No nos imaginábamos el impacto que iba a tener, pero sí la hicimos pensando en que esto pudiera situarse en toda la conversación que tenemos en México sobre la violencia, sobre las desapariciones forzadas, sobre la migración.
y ha tenido la gran fortuna de que fue tomada por Cinépolis Distribución y eso le va a permitir tener mucho más contacto con el público de lo que nunca nos imaginamos. Querida Mercedes, a tu parecer, gracias Fer, a tu parecer, ¿por qué el público que regularmente asiste al cine a manera de entretenimiento, a manera a veces de fuga, de escape, ¿no?, tendría que ir a ver una película como Sin Señas Particulares, en donde se toca un tema tan duro como la pérdida de un hijo y de esta forma también tan cruda? ¿Por qué crees? Porque es una película amorosa, es una película que tiene una manera de contarse que hace que te enganches con ella y que quieras, al mismo tiempo que Magdalena busca, quieras también acompañar esa búsqueda y saber qué ocurre con el camino que ella va haciendo, como si el espectador fuera también haciendo el recorrido de ella, porque se van a emocionar, porque van a ponerse en los zapatos de alguien como Magdalena, y eso es algo importante en la sociedad, entender que somos parte de este país y que las cosas nos tocan a todos, aunque no nos tocan. Podrían tocarnos y esperamos que no, pero somos parte de la misma comunidad y necesitamos un país con más justicia, un país con más paz, y para que esto cambie tenemos que entenderlo para saber cómo podemos contrarrestarlo y cómo hacer que esta situación tan violenta disminuya, porque se van a emocionar, porque se van a meter al maravilloso mundo del cine, que es escapar de las redes sociales y de la inmediatez, y van a clavarse en una historia hermosa, extraña, profunda. Me gustaría también decir, porque me acaban de preguntar, me dicen, ¿cuándo se estrena en plataformas? Sin Señas Particulares no se va a estrenar en plataformas, por eso necesitan ir a verla al cine. Y entonces no esperen eso, porque no va a ocurrir. Vayan al cine. Ir al cine implica no interrupciones, implica un viaje de principio a fin, y queremos invitarlos a que vengan a ver esta historia. Me sumo a esa invitación. El cine se tiene que ver en el cine, y sobre todo este tipo de cine, Fer, que fue pensado para verse en la pantalla grande, ¿no? Para eso trabajaron todos en tu equipo, Fer, para hacer una película, ¿no? Una película que se vea en el cine. Así es que me uno a esta invitación que hace Mercedes. Oye, sin revelar mucho, Fer, ¿siempre pensaste en ese final? ¿Siempre se planteó ese final? ¿O hubo algunos finales alternos? Y si los hubo, ¿por qué decidieron darle este final a esta película? Fíjate que sí, Javier, este final, ahora sí que la película o la historia nació en su inicio ya con este final. Hace ya bastantes añitos hicimos un cortometraje que fue como un primer acercamiento y una aproximación a esta historia, y en ese cortometraje, donde también estuvo Meche y donde estuvo David Illescas, tenía ya ese final, y creo que en ese final es que está aquello que queremos decir sobre esa historia. ¿Qué te llevó a escribir sobre esto, a hacer un trabajo sobre esto, a hacer primero este cortometraje y luego esta película? Hay algo, creo yo, muy poderoso, Fer, que te movió o que te mueve o que te sigue moviendo a retratar este México y este problema en particular, de la forma además en la que lo retratas en Sin Señas Particulares. ¿Qué hay? ¿Qué es ese motor, Fer? Pues creo que lo que decía Meche es muy importante, la noción, la sensación de que somos parte de un todo como sociedad. Esto que desafortunadamente viven muchas personas es algo que nos puede pasar a todos. Y como guanajuatense, donde cada año miles de jóvenes son expulsados como migrantes a Estados Unidos, es una realidad de la que me siento cercana. Los migrantes, que son este eslabón muy frágil en toda la cadena de la violencia, creo que es uno de los motivos que me hizo querer contar esta historia. A veces yo pienso también en esta mirada que ustedes, con este talento que tú tienes, los realizadores, Fer, ¿no? ¿Qué los lleva a ver las cosas que ven y qué los lleva a retratar las cosas que retratan? Porque, por ejemplo, ahorita que me estabas diciendo eso, pienso en ti, como persona, como mujer guanajuatense. Guanajuato teniendo tantas cosas, porque Guanajuato es uno de los estados más hermosos que tiene este país, ¿no? ¿Qué lleva a una mujer con ese talento y con esa visión de crear a ver ese lado de su estado que impide, o no sé si impide, ver el otro lado, o por lo menos
no impide verlo, pero decide no retratarlo, ¿no? ¿Por qué retratar este lado oscuro, este lado duro, ¿no? Y no retratar el otro? Me llama mucho la atención eso, Fer. Pues creo que todos desde nuestro nicho, desde las cosas que hacemos día a día, lo que queremos es comunicarnos y sentirnos entendidos, y el cine eso es lo que hace, y he tenido la fortuna de poderme desarrollar como cineasta en este país, y el cine va hacia allá, a generar espacios de conversación, de entendimiento, de expresión, y de alguna manera pues eso es algo que todos compartimos, todos en nuestra esencia pues somos contadores de historias, de nuestras historias personales y de las historias que nos pasan como sociedad. Mercedes, después de interpretar a Magdalena, ¿qué te gustaría realizar como actriz? ¿Qué te gustaría hacer? Llevas ya un rato con este hilo, con esta tendencia de estos personajes complejos, ¿no? En contexto social. ¿Qué te gustaría hacer como actriz? ¿Tienes algún pendiente en tu lista? Pues ahora ya bromeo que tengo cara de actriz natural y esto es muy conveniente para mí. Anótalo en tu currículum ya con esta tendencia que hay. Es muy bonito tener cara de actriz natural porque andas por la vida y también filmando y te conviertes en una persona del pueblo y ya, ¿no? Y eso es lo mejor. Pero tengo muchas ganas de hacer una comedia muy inteligente y muy divertida. Pero yo soy abierta a los proyectos y los proyectos están padres, son profundos, no son superficiales, no son en la inmediatez. Pues adelante, soy feliz trabajando. Es decir, no quiero dar la imagen de ser alguien profunda y tal, pero hay demasiadas cosas superficiales en la vida. Tengo un hijo adolescente y ahora estoy muy cerca de toda esta contenido superficial que se hace y es de verdad insoportable a veces, ¿no? Necesitamos la poesía, necesitamos las historias profundas, necesitamos el tiempo lento también para contar las cosas, así que sea comedia o sea lo que sea, si está bien hecho, encantada de la vida. Qué gusto escucharte, Mercedes, de verdad. Te mando un abrazo enorme y felicidades por este trabajo en especial y por todo lo que has hecho, y espero seguir conversando contigo. Ya en una comedia sería buenísimo, porque ya vi que tienes todo el humor para hacer una comedia. Fer, todo mi reconocimiento, que te siga abrazando el éxito y que esta película siga cosechando éxitos también, pero sobre todo que siga dando de qué hablar, que se siga reflexionando sobre el tema que estás poniendo sobre la mesa con esta historia. Éxito, Fernanda. Muchas gracias, Javier. Un abrazo, Meche. Gracias. Abrazos, Fer. Gracias, Javier. Bye. Gracias a las dos. Ahí está Fernanda Valadez y la actriz Mercedes Hernández. Sin señas particulares. Ahí está esta propuesta que retrata un México que, hay que decirlo, a muchos no nos gusta ver, nos incomoda, pero ahí está. Y vale la pena incomodarse y vale la pena reflexionar sobre lo que también está sucediendo, lo que una persona con el talento de Fernanda está retratando y poniendo sobre la mesa y que paradójicamente pues está creando conversación, y es un suceso en otras partes del mundo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.